Buenos días, el día de hoy explicaré el punto A de campo eléctrico de los ejercicios. Dice, en dos vértices consecutivos del rectángulo de la figura se sintieron fijas dos cargas puntuales, Q1 y Q2, donde Q1 equivale a 50 nanocolumpio, que el nano significa 10 por 10 a la 9, y la carga 2 equivale a 36 nanocolumpio, que equivale a lo mismo. Tenemos las distancias 3 metros y 4 metros en X. Nos pide determinar el campo eléctrico creado en el vértice T. Para hallar el campo eléctrico siempre necesitamos dos cargas puntuales y dos cargas de ejemplo. Las cargas puntuales y la carga de práctica T. Y en el punto 2 me piden hallar el potencial eléctrico en los vértices S y T. Para hallar el potencial eléctrico necesitamos en los vértices T es la sumatoria del potencial de ambas cargas que lo rodean, ya sea Q1 y Q2. Y listo, y para continuar con el punto 1 del campo eléctrico, hallamos el campo eléctrico de la carga Q1. Como la carga Q1 es positiva y el vértice T es positivo, pues se repelen hacia esta dirección. De la misma forma, el campo eléctrico de la carga Q2 tenemos que es positiva y es positiva, entonces aquí en esta dirección nos bota esta dirección, valga la redundancia, del campo eléctrico en la carga Q2. Y aquí hallamos, pues, por la ley del paralelogramo, que por el paralelogramo la unión de todos los vectores que hay junto con la resultante. Entonces, ya haciendo la fórmula del campo eléctrico que me piden es la siguiente: el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga puntual que estaremos hallando, dividida en la distancia al cuadrado. Y ya sería cuestión solo de reemplazar. Tenemos que la constante equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 1, que equivale a 50 por 10 a la menos 9 coulomb. Todo esto teniéndolo terminado con la unidad de la carga, lo dividimos en la distancia, que la distancia es 3 metros, porque es la distancia que estamos hallando entre Q1 y el vértice T al cuadrado, dándonos un resultado. Y haciéndole la calculadora, pues nos dio 50, que esto relacionado sería 50 newton sobre columbio, eliminando todas las aquí, aquí y aquí, cancelándolo el columbio con el columbio, nos queda 1, y el metro con 1 acá. Aquí eliminando los metros con metros, un columbio, y aquí 10 a la 9, un pequeño error, dándonos que el campo eléctrico es igual a 50 newton sobre columbio, siendo esta pues unidad 50 newton sobre columbio. Y aquí haciéndolo con la carga 2, como no tenemos una distancia, pues la hacemos por el teorema de Pitágoras también, que es cateto opuesto más cateto adyacente, haciéndolo de la siguiente forma, teniendo en cuenta que este es nuestro ángulo. Haciéndolo con la siguiente fórmula, tenemos que la hipotenusa o la distancia es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería, como ya le expliqué, el cateto opuesto, que es este, más el cateto adyacente, dándonos esto en la calculadora un resultado de 5. Se enfoca, o sea, la hipotenusa es igual a 5 metros. Y para hallar el campo eléctrico, pues sería cuestión solo de reemplazar la fórmula. Tenemos que el campo eléctrico es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga 2, que en este caso es 36 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido en su distancia, que son 5 metros al cuadrado, que es la distancia que tenemos
de resultante. Haciéndolo en la calculadora nos da un resultado de 12.96, aproximándolo a 13 newton sobre coulomb. Y aquí pues continuamos utilizando el teorema del coseno, que es igual a R igual a Q1, que ya lo hallamos, elevado al cuadrado, más Q2 elevado al cuadrado, más 2 veces multiplicamos EQ1 por EQ2 por el coseno de A. Y todo esto va a la raíz. Y pues ya sería solo cuestión de reemplazar. Tenemos que EQ1 nos dio un resultado de 50 newton sobre columbio al cuadrado, más EQ2 que nos dio 13 newton sobre coulomb al cuadrado según la fórmula, por eso este cuadrado, más multiplicar 2 veces la carga 1 dividido coulomb por la carga 2 que nos dio 13 por multiplicado todo esto. Bueno, ¿cómo hallamos el ángulo del que estamos hablando? Tenemos que el seno de teta es igual a 4 sobre 5 metros. ¿Por qué 4? Porque 4, referenciado en el ángulo, es el cateto opuesto, y la hipotenusa sería esta, que serían los 5 metros que ya habíamos hallado. Por eso lo tenemos referenciado de esta forma. Y tenemos lo pasamos al seno a la menos 1 dividido los mismos 4 metros dividido 5, y en la calculadora nos da que teta equivale a 53.1. Teniendo ya el ángulo, pues se reemplaza aquí, y tenemos que todo esto en la calculadora sería igual, como aquí tenemos la raíz, esto nos da un resultado de 58.73, o aproximado 59, de esta forma. ¿Y por qué no? ¿Por qué usamos esta fórmula? Esta es la fórmula, o la forma de hacer el teorema del coseno. Lo hallamos porque tenemos que, dentro de nuestro gráfico, que es indispensable hacerlo, si tenemos una diagonal y es muy difícil hallar si tiene cuál es X y cuál es Y, pues de una vez trasladamos la información al teorema del coseno. Y ya, teniendo el campo eléctrico, pues tenemos el segundo punto, que es hallar el potencial eléctrico en los vértices S y T. La fórmula es la siguiente: el potencial eléctrico es igual a la sumatoria del potencial multiplicado por la carga que necesitamos. Y para hallar el potencial de las cargas usamos la siguiente fórmula. Tenemos que V es igual a la constante eléctrica por la carga dividido en la distancia, parecida a la fórmula anterior que ya efectuamos. Y listo, ya sería cuestión de reemplazar los valores. Empezamos aquí, que V es igual a la constante eléctrica, que equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, dividido el coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 1, que tenemos que equivale a 50 por 10 a la menos 9 coulomb, que esto ya sabemos que es newton, sabemos que es nanocoulomb, pero equivale a 10 a la menos 9, dividido en la distancia, que es 5 metros. Y continuamos con el potencial eléctrico de la carga Q2. Lo mismo, sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido coulomb al cuadrado multiplicado por la carga 2,
que equivale a 36 nanocolumbios, que es 10 a la menos 9 coulomb, dividido en la distancia aquí estamos hablando de S, entre la distancia entre S y la carga Q2. Y haciéndolo en la calculadora nos da un resultado de 9 por 10 a la menos 17. Pero nos dio aquí un 90. Listo, aquí tenemos que cancelamos. Aquí nos queda un metro, el newton, un coulomb nos quedaría newton por metro sobre columbio. Ya. Y newton por metro es igual a julius. Y el julio sobre el columbio, que es el que tenemos acá, es igual a voltios. Por tanto, serían 90 voltios. Y ya, de aquí haciendo la calculadora con el mismo procedimiento, pues tenemos que es un resultado de 108. Ya sabemos que son voltios. Y ya sería cuestión de reemplazar la otra fórmula que teníamos, que nos da un igual de la sumatoria de 90 voltios más 108 voltios, dándonos igual que Bs a 198 voltios. Y ya teniendo el resultado de ese, pues continuamos con T, siendo el mismo procedimiento, pero solo reemplazando la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia de T entre Q1 pues son los 3 metros, y la distancia entre T y Q2 ya sabemos por la hipotenusa, por el Pitágoras, que es los 5 metros, haciéndolo de esta forma. Y haciéndolo en la calculadora nos da como resultado 150. Y pues ya sabemos que cancelando todas las otras unidades nos da voltios como en el ejemplo anterior. Y continuando con el otro ejercicio, pues haciéndolo en la calculadora, multiplicándolo, nos da un resultado de 64,8, redondeándolo a 65 voltios. Y aquí ya utilizando la otra fórmula, pues tenemos pues la sumatoria de las cantidades que nos dieron, los 150 voltios más 65, nos da un resultado 215 voltios, haciéndolo con la sumatoria de aquello.